Muy buenas a todos, bienvenidos a un partidón espectacular el que ha sucedido hace unos minutos en el Campeonato del Mundo. Es la sexta partida, las 5 primeras se firmaron en tablas y nuevamente Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas. Una partida que ha pasado de todo, empezamos rápidamente ya que bueno, pues ha habido apuros de tiempo, ventajas para uno y para otro y han peleado como dos auténticos titanes. Ya en el tablero por parte de Magnus Carlsen, D4, a lo que Nepomniachtchi responde con caballo F6. Tras estos movimientos, un segundito, la partida continúa con caballo F3. Lo más jugado en esta posición es C4, no obstante, Carlsen opta por una segunda posibilidad y tras estos movimientos de 5. Nepomniachtchi coge centro con este movimiento y aquí nuevamente C4 es la jugada más jugada en las bases de datos, pero aquí Carlsen rompe la simetría que hay en la posición y juega G3. Entramos o estamos en un posible gambito de dama con una variante pseudo-catalana, la vimos en una partida anterior, también Magnus Carlsen llevando las piezas blancas, y aquí nuevamente ante G3 la jugada, pues como decía, más jugada es C4. Nepomniachtchi E6, ambos jugadores van a preparar el enroque y tras estas jugadas quizás aquí a E6 por ver otra variante, otro movimiento, sería jugar alfil F5. Interesante, ya que después E6 para sacar el alfil y así poderse enrocar. Las piezas negras, como vemos, tienen bastante control sobre la casilla de E4, ¿no? No se podría hacer quizás de momento este movimiento. Es verdad que también un caballo H4 pues tendría atacado al alfil de casillas blancas. No obstante, van por este movimiento E6, el alfil blanco queda fuera de esta estructura de peones y tras estos movimientos alfil G2, alfil E7 y ambos jugadores enrocan en corto. La partida continúa por parte de Carlsen y nuevamente, siendo quizás un movimiento interesante para las blancas, hacer algún movimiento como C3, C4, pero aquí opta por B3. Por un lado le da salida al alfil de casillas negras por el fianchetto y de alguna manera este movimiento es una sorpresa, casi en las bases de datos ya no hay partidas con este movimiento y aquí Nepomniachtchi rompe en el centro con C5. Primeros cambios, D por C5 y tras alfil por C5, Carlsen golpeando en el centro y C4. D por C4 se enfrentan las damas, aunque aquí en esta posición decide colocar la dama en C2. Ahora esta captura no es posible para las piezas negras, ya que caería el alfil de C5 y aquí Nepomniachtchi decide jugar dama E7. Por un lado el alfil ahora sí que queda defendido y también por otro lado, bueno, pues se defiende la segunda fila en caso de que se abra la posición en el flanco de dama y también este alfil de casillas blancas pues coja cierta fuerza en la posición, ¿no? Simplemente retirando el caballo pues ya estaría tocando el punto de B7. Tras estos movimientos, tras estas jugadas se juega caballo B2, Carlsen, bueno, pues evita esta captura y en caso de hacerla rápidamente con la dama, por ejemplo, en C4 para mantener los dos peones juntos, se puede jugar B6 y de alguna manera pues las negras estarían muy cómodas. Les da tiempo a jugar este alfil el alfil sacarlo a B7 y pelear por la gran diagonal. Por lo tanto, no es la idea de Magnus Carlsen y lo que hace en esta posición, como decimos, primero desarrollar el caballo. Tras estas jugadas caballo C6 por parte de Nepo también desarrollando, si aquí Nepomniachtchi captura en B3, caballo por B3 podría ser muy molesta para las negras. Por un lado se toca un alfil que lógicamente se podría retirar, pero si va a B6, por ejemplo, existe A4. La amenaza es A5 tocando el alfil y también esta casilla ahora es posible para el alfil en A3 tocando dama y torre. Por lo tanto, en caso de esta captura por parte de las negras y siguiendo un poquito con la línea, no siendo alfil B6 muy buena, si alfil D6 directamente caballo F2, ¿no? También con opciones de entrar con el caballo en C4, tocar nuevamente el alfil. Como vemos, el alfil de casillas blancas toma bastante fuerza y también pues columna B y C, incluso la D, pero en esta ocasión pues para esta posición son muy interesantes, sobre todo pues para algún movimiento con una de las torres. Aquí
Por hacer un comentario sobre las piezas negras rápidamente, alfil B4 sería interesante, no llevando el alfil a B6 ni a D6 directamente, ya que en caso de querer expulsar a este alfil y jugar a 3, alfil D6, y la diferencia es que las piezas blancas pues no pueden jugar alfil a 3 en esta posición y necesitarían algún tiempo más, ¿no? También en esta posición se puede jugar este caballo Fd2 para amenazar caballo C4. No obstante, la partida continúa, como decíamos, con caballo C6 y tras estos movimientos pues se juega caballo por C4 finalmente. Por lo tanto, hay igualdad en cuanto al material. Nepomniachtchi haciendo tras 11 movimientos pues las jugadas que marcan en la posición, a pesar de que hemos visto no solo en esta partida por parte de Carlsen, sino algún movimiento pues más bien secundario, B5 bien jugado, tocando nuevamente al caballo, este se retira a E6 y tras caballo B4 con ataque sobre la dama, dama B2. Alfil B7 finalmente a Nepomniachtchi le da tiempo a desarrollar el alfil, las torres se conectan, los alfiles con cierta fuerza, pero es verdad que la defensa de Carlsen pues es bastante sólida en la posición. Tras estos movimientos se juega a 3 expulsando al caballo, ¿no? Aquí podríamos ver una idea de las piezas blancas jugando alfil G5 y como no se da en la partida este H6 es muy interesante. Lo vemos rápidamente, ya que en esta posición, bueno, pues se podría capturar o retirar el alfil H4. Es verdad que queda encerrado y tras G5 la posición se vuelve una auténtica locura. Tras estas jugadas se entrega la pieza con caballo por G5 y tras primero alfil por G2, aquí las piezas blancas no capturan, sino que lo hacen, o no recapturan en G2, sino que lo hacen en F7. Tras estos movimientos, alfil por F1, caballo por H6, jaque única, rey G7 para seguir en la partida y dama B1. Con este movimiento la idea no es capturar o recapturar el alfil, sino dar mate en G6 acompañado por el caballo de 5. Por lo tanto, se puede defender por parte de las negras con dama E8 este punto, pero nuevamente caballo F7 es muy potente, ya que como vemos, pues la dama no tiene posibilidad de controlar esa casilla de G6 y aquí se podría jugar para las negras alfil por F2 jaque. La captura en F2 no es recomendable, ni siquiera casi en F1, ya que en algún momento esta columna está abierta y las blancas podrían estar perdiendo la partida, y tras rey H1 continuaría la partida con dama por F7 para no perderla. El tema es que con la torre no se puede capturar, ya que la dama negra no controla esta casilla de G6 y es la amenaza de las blancas. Por lo tanto, tras dama por F7, caballo por y con torre por F7, es verdad que las piezas negras no tienen dama, pero a cambio tienen bastantes piezas. Se puede capturar finalmente en F1, el alfil se salva en D4 y si contamos material, pues las piezas blancas tienen 2 peones y dama por 2 caballos y torre. Muy desigual en cuanto al material, pero bueno, pues en el módulo da igualdad. Creía oportuno comentarla ya que no pasa en la partida y es muy interesante. Con este H6, alfil H4 y G5 encerrando a una pieza, pero tras estos movimientos se juega, al menos de momento, a 3. No lo había comentado antes, gracias también al alfil a B7, pues se está controlando esta casilla, ya que el caballo está atacado y con este movimiento se controlaba en C6. Por lo tanto, caballo C6, el caballo está defendido y tras estas jugadas caballo D3. Se ataca al alfil, se retira B6, alfil G5, ahora en esta posición, y Nepomniachtchi no juega H6, que podría ser quizás una idea, sino que activa una de sus torres y las lleva a D8. Es verdad que de momento pues la torre se traba, por decirlo de alguna manera, con el caballo de D3, pero esta torre puede estar interesada en este punto, ya que caballo y alfil también lo controlan, y en caso de que se juegue caballo D4, caballo por y alfil por D4, pues habría un doble a dama y torre. No obstante, tras estas jugadas, primero alfil por F6. Se podrían cambiar damas en la posición y posteriormente doblarse peones, quizás como las negras cuentan con pareja de alfiles y son pues piezas de largo alcance, las blancas lo han entregado en F6,
pues eliminar alguna de las piezas pesadas como la dama o las torres pues puede ser beneficioso para las negras, pero Nepo prefiere doblar su estructura de peones manteniendo las damas en el tablero. Su dama de alguna manera pues está un poquito encerrada ahora mismo en la posición. Torre a C1 por parte de Carlsen, también súper interesante este movimiento, se activa la torre y también coge fuerza en la columna. Por un lado toca el caballo de C6, que en combinación con el alfil en algún momento pues sería o se tocaría por una segunda ocasión, y también una idea puede ser jugar un B4 para caballo C5 y bueno, pues activar también el caballo vía esta casilla. De momento Nepomniachtchi, y como comentábamos, juega este caballo D4 y tras caballo por, en caso de que no vengan cambios que no tienen por qué hacerse, las blancas quizás, bueno, pues se podría doblar algún peón. Torre F1 puede ser una continuación por verla muy rápidamente, y tras caballo por F3 se cambian piezas y este caballo ya pierde la defensa del peón. Bueno, no es que estén peor las piezas blancas, pero bueno, quizás algo más incómodas, como decimos. Por lo tanto, aquí Carlsen decide capturar y tras alfil por D4 tocando a la dama, la torre se ha retirado recientemente, se juega dama 2, ya que además hay que defender a este peón de A3. La dama negra estaba también apuntándolo en esta posición y la partida continúa con alfil por G2, rey por G2, y de esta manera también Nepomniachtchi activa su dama, ganando un tiempo, dando un jaque. Rey G1 mejor que F3, quizás que bueno, pues de alguna manera se debilita la estructura de peones, y tras estas jugadas Nepo decide activar su dama y centralizarla. La partida continúa con dama C2 y A5. Por un lado, en algún momento las piezas negras, que son las que llevan un poquito más quizás la iniciativa en estas primeras jugadas, pues podrían buscar quizás un H5, algún movimiento por parte de sus peones del flanco de rey, o también incluso jugar torre a C8. Aquí la línea podría continuar con este cambio de piezas en el que, bueno, pues sería muy interesante y vamos a llegar a algo similar. Se está dando un jaque, se retira el rey a G7 y la partida continúa con dos torres por dama. Aquí primero Nepomniachtchi de todas formas juega A5, ganando un poquito más de espacio, y tras torre F1, activando la segunda torre Carlsen también a la columna abierta, se juega rey G7. Este movimiento profiláctico para jugar posteriormente torre a C8, y tras la captura por parte de la torre de Carlsen no habría jaque, y de momento la partida continúa con torre D2 y aquí está torre a C8, dama por C8, torre por, y tras estas capturas llegamos a esta posición en el que todo, pues si no complicarse, empieza a ponerse todavía más interesante. Tras estas jugadas Nepo juega dama D5, ¿no? Toca el punto de B3, como decíamos, en algún momento también puede venir algún avance en el flanco de rey, pero de momento se centra todo en esta posición, en el flanco de dama. Tras estas jugadas y atacar a este peón, Carlsen juega B4. A4 cerrando el flanco de dama, y como vemos los peones de Carlsen están en casillas negras al igual que el alfil, por lo tanto puede ser interesante para Nepomniachtchi. Tras estas jugadas de momento se juega E3, un movimiento que es verdad que ataca al alfil, pero en cuanto se retire, ya que está atacado el caballo y la torre, pues el caballo queda clavado, ¿no? Ya que, bueno, pues si no caería la torre, ya que al menos de momento no está defendida. El alfil se retira a E5, muy interesante traer el alfil a B2, pero como pasa en la partida un poquito más adelante lo vemos directamente. Y es aquí donde Carlsen juega H4 y H5. Como vemos, monta una fortaleza también en cuanto a sus peones en casillas negras para frenar de alguna manera o tener control sobre este alfil de casillas negras. Y aquí se juega en la jugada 31 rey H2. Quedan 3 minutos solamente para Carlsen y 22 para Nepomniachtchi. Hasta la jugada 40 no hay incremento, sería de 1 hora, y de momento es cuando se juega alfil B2. El tema, y como decíamos, el caballo no puede capturar ya que cae la torre, y la torre tampoco puede capturar, o al menos habría cambio de piezas menores, ¿no? Tras estas jugadas.
La jugada que quizás se le escapa a Carlsen tras torre C5, que por un lado ataca a la dama y también al peón de B5, es dama D6, manteniendo la igualdad en la posición. Es verdad que si las negras juegan dama D7, defienden al peón de B5, la torre no puede capturar, pero este alfil queda atrapado. Tras estas jugadas, si se continúa la línea con torre C, C2, alfil por A3, torre A2, y como vemos, este alfil puede capturar un peón más, pero tras caballo por B4, y gracias a que esta dama no se ha retirado a D6, pues deja defender su alfil. Dos peones pasados no serían suficientes para las torres y el caballo. No obstante, como decimos, tras torre C5 se juega dama C6 y aquí quizás la única jugada buena en la posición podría ser torre C, C2 o incluso capturar en B2. No obstante, aquí Carlsen, la idea de torre C, C2 es con la misma que hemos visto, intentando atrapar al alfil, pero con la diferencia que bueno, pues la dama está controlando esta casilla. Pasa de alguna manera similar en la partida. Aquí, como decimos, Carlsen juega torre D1. El caballo, bueno, pues sigue estando clavado y tras estos movimientos alfil por A3. Torre por B5 ganando este peón y ahora Nepomniachtchi primero juega dama D7. Toca la torre, la retira para que no defienda más al peón de B4 y tras torre C5 nuevamente se juega E5. Aquí quizás jugando alfil por B4 pues las piezas negras estarían bastante mejor, ya que el caballo no puede capturar debido a la clavada que tiene en la posición. Es verdad que se puede jugar torre CC1, ahora las blancas amenazan capturar el alfil, retirar el caballo con una amenaza sobre la dama, pero quitando simplemente el alfil a A5, por ejemplo, y caballo F4, dama B5 pues se retira de la amenaza de la torre y también la dama sigue manteniendo la defensa sobre este peón de H5 atacado por el caballo de F4. No obstante, como decimos, esto no pasa en la partida, volvemos a la misma en la que se juega por parte de Nepo E5 y aunque se restringe el control o el ataque sobre este peón, también el peón de E5 pues evita que se juegue caballo F4, sin duda el movimiento es para jugar E4 y aprovechar que este caballo sigue clavado. No obstante, Carlsen juega torre C2, no puede traer la torre C1 ya que el alfil está capturando y esta es la idea tras este movimiento que final no se juega, ¿no? Como vemos, E4 el peón está clavado, pero caballo B2 lo evita, ya que aunque el alfil podría capturar al defensor de la torre, primero o después las piezas negras, las piezas blancas ganarían la dama. Por lo tanto, esta dama está atacada, se tiene que retirar y bueno, pues se salva al menos la pieza. No obstante, como decimos, no se juega este E4, al menos de momento, sí dama D5, manteniéndose sobre la misma columna y tras estos movimientos, bueno, comentar aquí que Nepomniachtchi nuevamente tendría esta posibilidad, alfil por B4, el caballo no puede capturar, pero como decimos ya estamos en la jugada 35 y ambos estaban muy mal en el reloj, casi por debajo de un minuto. Hay que recordar que hasta la jugada 60 no hay incremento por jugada de esos 30 segundos que va a pasar a partir de la jugada 60 y tras 5, como decimos, se jugaba torre C2 con la idea de si E4 caballo B2, pero finalmente pues se juega dama D5. Tras estos movimientos, torre de D2, ahora las torres están defendidas y aquí Nepomniachtchi tiene esta idea. Mete la dama en B3, torre A2 y tras estas jugadas ahora sí E4. Este movimiento quizás no es el mejor de Nepomniachtchi, podía haber hecho un movimiento más tranquilo, pero de alguna manera obliga y activa al caballo a irse a C5. Aquí Carlsen, si lo había tenido antes Nepo, tenía la oportunidad prácticamente de ganar la partida, siguiendo con esta línea que no ocurre, de momento sí, capturando en B4 y aquí recaptura el peón perdido. El tema es que tenía este movimiento,
torre C2. Se defiende al caballo y, bueno, pues, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Prácticamente, pues, están sin muchos movimientos, ¿no? El alfil hay que mantenerlo defendido y si se juega, pues, algún movimiento de peón en el flanco de rey, rey G6, pues tienes caballo por A4 y si dama por A4, torre C3, con doble ataque por parte de las blancas a una pieza clavada y con esta estructura de peones, las negras la tienen doblada los peones en el flanco de rey, pues bueno, pues estarían con ventaja prácticamente decisiva. Por lo tanto, esta podía haber sido una oportunidad para Carlsen, como decimos, casi jugando al toque sin tiempo, se juega a caballo por E4 y ahora si dama por, que no pasa en la partida, pues se pierde el alfil de A3 y posteriormente el peón. Por ejemplo, si dama por A4, torre por A3 directamente, dama B4 atacando la torre, pero bueno, pues no da tiempo, ¿no? Con torre A2 se gana este peón pasado y las blancas nuevamente pues están mejor en la posición. Es por eso que aquí Nepomniachtchi no hace este movimiento y tras dama B3 llegamos a la jugada 40 para ambos y cuentan con una hora más en el... No, sí, una hora, creo que en la descripción está anotado, tras 40 movimientos. La partida continúa con torre a C2 y a ver cómo evoluciona, ¿no? O a ver cómo se adelanta o se avanza este peón. Es verdad que la casilla de A3 es muy segura, alfil y dama lo controlan, pero el problema es pasar por la casilla de A2. De momento, tras estos movimientos, caballo C5, aquí quizás hay una línea bastante loca en la posición en la que se permite la coronación, la vemos muy rápidamente ya que es súper interesante, pero bueno, pues dependiendo de lo que se juegue, pues podría quedar con igualdad o ganar las blancas. Tras A2, torre por F8 incluso, y aquí las negras sacan dama, perdón, que se me queda ahí un poquito trabado, y tras jugarse caballo C5, un movimiento que a priori pues simplemente ataca a la dama y está retirándose, las negras están amenazando mate. El problema con este movimiento y centralizar la dama es que, bueno, pues se pierde la partida, ¿no? Torre G8 con jaque, el rey puede venir a H7, a H6, nuevo jaque, y tras estos jaques el rey tiene que escapar única a F5. El tema es que torre por H5 es mate. Gracias a ese caballazo que, bueno, pues controla las casillas también junto con los peones, ¿no? Y la torre queda el mate. No obstante, bueno, pues esto no pasa en la partida, se juega caballo C5 y aquí si se cambian piezas, pues esto lo podrían pagar Nepomniachtchi, ¿no? El tema es que si alfil por C5, torre por C5 y tras estas capturas, aunque se juegue A3, pues da tiempo a llegar a la defensa. Torre C1, A2, torre A1 y bueno, pues lógicamente se va a capturar y como hemos dicho anteriormente, pues las blancas tienen ventaja en la posición. Esto no ocurre ya que tras este ofrecimiento de material, la partida continúa con dama B5. Ahora hay doble ataque sobre este caballo, caballo D3 y tras estos movimientos A3. Como decimos, de momento el peón está muy seguro, el problema es pasar por A2, caballo F4 atacando al peón de H5 y bueno, pues de momento está defendido por la dama, dama 5 también para intentar empujar el peón, pero realmente pues no se va a poder. Torre A2, alfil B4 atacando a la torre de D2 y tras retirarse a D3 la partida continúa con rey H6, por lo tanto activando el rey, defendiendo al peón de H5, torre D1 y tras estos movimientos dama 4. Se está atacando a la torre viene y se dobla en A1, de momento bien defendido por el alfil y tras estos movimientos alfil D6. Quizás podríamos pensar que la partida termina en tablas, pero ni mucho menos, ¿no? Ya que bueno, pues no hay progresión por parte de ambos jugadores. Y aquí, tras estas jugadas, se juega rey G1.
tienen que tener cuidado las piezas blancas, ya que algún movimiento como caballo E2 pues se meterían en problemas. Dama por H4 con jaque, por lo tanto Nepomniachtchi también jugando con mucha intención. El peón, como vemos, no puede capturar ya que está clavado. Y tras un rey G2, bueno, pues puede venir un nuevo jaque, rey G1 y H4. A fin de abrir la posición, las negras están ganando la partida tras varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, G por H4, dama G4 primero con jaque y tras caballo G3, bueno, pues se pueden cambiar piezas en esta posición y como vemos las torres no ayudan para nada a este rey que está completamente pues entregado. Rey H1, ahora es importante dama H3, no dama H4, ya que bueno, pues se pierde la partida, tras el jaque no, la dama queda clavada, pero bueno, pues se puede dar un nuevo jaque, se puede ganar incluso algún peón más y posteriormente pues este rey se activa y también cuentan con un segundo peón pasado, ¿no? Además de este. Por lo tanto, con cuidado, Carlsen también juega rey G1 y tras estos movimientos la partida continúa con dama B3. Ambos jugadores muy sólidos. Quizás ahora si Nepomniachtchi tenía algo más de empuje, ahora está buscando casi una posición de tablas, ¿no? El que puede ganar la partida quizás es Magnus Carlsen. Tras estos movimientos se juega dama D3, no se puede capturar ya que, bueno, pues está el alfil también, pero caería el caballo de E2, caballo D4, Carlsen ha mejorado o ha centralizado, mejor dicho, su caballo y tras estos movimientos rey H7. Por ejemplo, podríamos pensar en un alfil B4, quizás caballo C2, tocando nuevamente al peón de A3 y tras jugar alfil C3 con la idea de capturar o atacar a esta torre, pues caballo E1. Hay ataque sobre la dama, dama D6 retirándose y tras estos movimientos torre B1. Por lo tanto, difícil de progresar también para las piezas negras. Se juega no obstante rey H7 y tras rey H2 dama E4. Quizás existe la misma idea, pero al hacer este movimiento Nepomniachtchi ha dejado de defender dos veces el punto de A3. Quizás un error que, bueno, pues Carlsen a partir de ahora va a empezar, si no a ir al cuello, pues a ganar la partida. Primero juega torre por A3 y aquí hay dos posibilidades para las piezas negras. La que se juega dama por H4 o también capturar en A3. Torre por A3 la vemos muy rápidamente y tras rey G6, por ejemplo, se puede jugar torre A5. La idea de las blancas va a ser colocar la torre primero en F5, después en F4 y atacar junto con el caballo este peón que va a ser difícil de defender. La dama puede venir a D3, mucho más pasivas las piezas negras, torre F5, dama E4 nuevamente y tras torre F4 pues la dama se tiene que retirar. Hay otras posibilidades para las negras de intentar taponar esta casilla de A5, pero la torre si no podría venir por vía B3 y B5, ¿no? Apoyado por su caballo. Por lo tanto, tras estas jugadas, caballo F5, posibilidades con el caballo en E7 para dar un primer jaque. Y si, por ejemplo, dama C2, la dama no tiene por dónde entrar. Se puede jugar ya incluso un E4. Y tras estos movimientos, pues bueno, dama C3. Y como vemos, el caballo puede venir a esta casilla D3 para posteriormente saltar a D5 y meter bastante presión en el punto de F6, ¿no? No obstante, se opta por esta segunda opción. Como vemos, está clavado el peón y tras retirar el rey a G1, si se retira a G2, permite un jaque y como habíamos visto anteriormente, quizás las piezas negras en esta posición pueden capturar torre y tendrían ligera ventaja, ya que, bueno, pues aun perdiendo, por decirlo así, la calidad, las blancas o las piezas negras tienen dos peones muy inválidos, ¿no? Por decirlo así. No obstante, el rey se retira directamente a G1 para evitar cualquier jaque, al menos de momento. Dama E4, torre A4 mirando por rayos X a la dama de Nepomniachtchi y alfil E5. Realmente no hay una clavada sobre el caballo, ya que, bueno, aunque está la torre de A1, caballo E2 se juega en la posición y lógicamente hay que defender a la dama. La dama se retira a C2 atacando al caballo y tras estos movimientos torre 1 a 2. Hay que decir que esta torre también quizás
al menos de momento pues evita un h4 por parte de las negras, también torre h4 podría ser jugado en algún momento, dama b3 y tras jugarse rey g2 la partida continúa con dama d5 jaque. Si en esta posición, por ejemplo, pues se puede o se juega rey g7, quizás las piezas blancas empiezan a encontrarse mejor. Y tras este jaque se juega, por ejemplo, pues un caballo f3 evitándolo y bueno, pues puede haber cierto progreso, como vamos a ver. No obstante, aquí tras este jaque se juega f3, una jugada que a priori pues no gusta mucho, ya que se dejan de defender estos dos peones, pero Carlsen va por la victoria. Y tras estos movimientos, dama d1. La partida continúa con f4, expulsando al alfil c7 y tras jugarse rey f2, alfil b6. El tema es que aquí, si pensamos, por ejemplo, con un dama h1 para buscar algún tipo de jaque, el caballo está defendiendo al punto de g3, y simplemente jugando torre a1 pues de alguna manera expulsa nuevamente a la dama y tendría que irse a d5, por ejemplo. Por lo tanto, la partida continúa con alfil b6, teniendo cierta presión sobre el punto d3, torre a1 tocando a la dama, dama b3, doble a esta casilla d3 y Carlsen podía jugar torre a3 siendo un poquito más pasiva, pero juega torre e4. También con opciones de entrar en la octava, pero tiene que ser con ambas torres, difícil en cualquiera de los casos. Y tras rey g7 se juega torre e8, entrando ya de lleno. F5 por parte de Nepomniachtchi, también para dar una vía de escape a este rey. Torre a8, Carlsen decidido a dar jaques, pero también tiene que tener cuidado, por decirlo así, en la retaguardia. Tras estos movimientos, Nepomniachtchi juega dama b4 y se juega en la posición torre a c8. Es verdad que podíamos pensar aquí, como hemos visto antes, algún tipo de mate, pero bueno, se puede jugar alfil a5 con la idea de entrar con la dama en e1 y tras este jaque el rey pues puede esconderse en esta casilla que ha habilitado antes el peón de f6 en f5, ¿no? En caso de dar un jaque en h6, rey e7 y tras jugarse incluso un caballo d4, la dama, como decíamos, podía venir a d2, también a e1 para dar un jaque, rey g2. Y aquí, bueno, podría continuar la partida quizás con un alfil c3, teniendo control, tocando al caballo. Nunca podríamos capturar en esta posición, ya que las blancas podrían dar un doble y ganar la partida. No obstante, todo esto no ocurre. Sí, torre a c8 por parte de Carlsen, ya que tiene que tener cierto cuidado en la retaguardia, ¿no? Se juega alfil a5 con la idea de dama e1, torre c1 lo aborta, alfil b6 y torre se juega e5. Si ataca al peón de f5, dama b3 por parte de Nepomniachtchi, como vemos, si ahora torre por, pues la dama no capturando la torre que está defendida por el caballo, pero bueno, pues al menos capturando un peón y quién sabe si ganando la partida, ¿no? Ya que el caballo está tocado, también el peón de g3. Por lo tanto, tras estas jugadas se juega nuevamente por parte de Carlsen torre e8, dama d5 y torre c8 nuevamente Carlsen buscando entrar por la parte de atrás. Nepomniachtchi también intentando con la dama en h1, quizás un h4 que vamos a ver un poquito más adelante y de momento torre c1 se expulsa a la dama. Tenemos ya una primera repetición, si no me equivoco. Y tras estas jugadas, bueno, habíamos entrado en el último, tras la jugada 60 tenían un tiempo extra solamente ya de 15 minutos, pero sí que a partir de las 60 o 61 tenían por jugada un incremento de 30 segundos que no tenían desde el principio. El formato ha cambiado respecto al último campeonato del mundo. Torre b1, como vemos Carlsen molestando, el alfil se retira a a7 y tras torre 7, pues bueno, se vuelve a tocar al alfil, ¿no? Les quedan en esta posición en torno a 5 minutos a cada uno en el reloj, pero realmente al tener esos 30 segundos de incremento, pues bueno, el tiempo por supuesto es súper importante,
pero quizás tras los apuros que hemos visto antes de esa jugada 40, pues no los vamos a volver a ver tan fuertes, ¿no? Alfil C5, tocando a la torre D7, torre 5, uy madre, creí que se me había quedado bloqueado y me da un infarto si tengo que repetirlo. Torre 5 tocando a dama y alfil, y aquí prácticamente única por parte de Nepo que la encuentra, que es dama D3. Toca la torre, esta se retira a B7 intentando también buscar por la séptima y dama C2. Se clava al caballo, torre B5 con doble ataque sobre el alfil, alfil A7 y tras estas jugadas torre A5. Alfil B6, torre a B5, alfil A7, nuevamente ganando un poquito más de tiempo en el reloj, sobre todo Carlsen, que es el que lo está provocando, ya que en algún momento es verdad que se quedaba con 2 minutos, con 1 minutito, pero tras estas repeticiones pues gana un poquito más de tiempo y finalmente captura en F5. Como decíamos antes, gracias a que la segunda torre pues está apoyando a la primera, pues anula a la dama completamente, ¿no? Se juega dama D3, nuevamente con presión en esta posición, y aquí vemos la idea genial que tiene Carlsen tras esta captura. Quizás un movimiento, o hay varios para mantener las tablas, podría ser dar un jaque en primer lugar, pero va por esta idea. Captura un nuevo peón sacrificando su torre y tras rey por F7, torre B7. Se da un jaque, rey G6 y torre por A7. Por lo tanto, 3 peones, caballo y torre por dama y peón. El tema es cómo lanzar, sobre todo, bueno, los peones pasados y o a fin de cuentas los 3 peones, quizás estos 2 peones se vayan a cambiar, pero realmente va a ser muy difícil, sobre todo con una dama que bueno, pues tiene todo el tablero para moverse y en cuanto lleguen a mitad de tablero pues puede entrar incluso por la parte de atrás. Tras estos movimientos se juega dama D5, torre A6 con un primer jaque, iba a decir, rey H7 y tras estos movimientos torre A1. Vamos a ver por parte de Carlsen pues bastantes vueltas, pero la posición pues lo requiere, ¿no? Es bastante difícil. Tras estas jugadas nuevamente se juega rey G6, caballo D4 y dama B7 en la posición. La dama se retira, viene a B7, también, bueno, pues dando un jaque, ganando la partida en la próxima jugada. Carlsen lo intuye, torre A2, dama H1 y tras estas jugadas primero se da un jaque en A6. El rey viene a F7, caballo F3 y bueno, pues como vemos el caballo con opciones también de saltar a G5, veremos ahora para dar un jaque y empezando con este proceso. Mientras tanto, Nepomniachtchi juega dama B1, torre D6 y tras jugarse rey G7, la partida continúa con torre D5. Dama 2, dama B2, no, dama 2, dando un jaque, torre D2 para cubrirse, de ahí que se hubiese cambiado de columna para que el caballo defienda a la torre, dama B1 nuevamente, torre E2 y con este movimiento quizás vamos a ver que se pueda empujar el peón. No obstante, todavía se va a cambiar un poquito, dama B6 evitando bueno, a la casilla de E4 mejor, ¿no? Pero de momento está clavado por la acción de la dama sobre el rey. Se juega torre C2 y dama B1 nuevamente. Se ataca la torre, caballo D4 defendiéndola, dama H1, Nepo pues repitiendo un poquito, triangulando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se vuelve a dar un jaque en C7. Rey F6, de alguna manera podemos haber visto la misma posición y nuevamente se da un jaque. La dama no puede capturar gracias a este caballo y tras estos movimientos rey F7. Caballo F3, la dama de Nepo vuelve a B1 y tras dar un nuevo jaque en G5, rey G7 y caballo E6 con jaque. Como vemos, las piezas con peligro las tiene algo dispersas. Rey F7 y tras jugarse caballo D4 nuevamente, dama H1 y torre C7. Esta posición creo que ya la hemos visto. Sigue así la partida, llevamos ya 101 movimientos, queda un pelín más, pero es muy bonito cómo termina. De hecho, aquí lo tenía pues con una anotación, llevan ya 100, es la jugada número 101 y se repite el mismo movimiento en la 95. Caballo F3
y tras jugarse estos movimientos la dama nuevamente vuelve a B1. A ver cómo puede progresar. Torre D7, dama B2 con jaque, torre D2 y tras jugarse dama B1, no A1, caballo G1. Esta es la idea de Carlsen, traer quizás el caballo E2, ya hemos cambiado un poquito la configuración. Nepo juega dama B4, ataca la torre, esta viene a D1 y tras dama B3 con nuevo ataque, torre D6 con nuevo jaque. El rey viene a G7 y tras torre D4 se juega dama B2 con jaque y aquí viene este caballo E2 que comentaba. Por un lado evita el jaque y además defiende la torre para finalmente poder empujar el peón. Dama B1, E4 queda defendido y tras jugarse dama H1, torre D7 con nuevo jaque por parte de las blancas. El rey viene a G8, el rey de Nepo, torre D4 volviendo a defender este peón atacado por la dama, dama H2 con jaque y rey E3. Perfecto el caballo que no solo defendía a su torre, sino que también defiende las entradas de la dama o bueno, pues de hacer algún jaque más o ganar incluso algún peón y con ello, bueno, pues se complicaría quizás la partida. Nepo, no obstante, tanto venir al flanco de rey, finalmente empuja a su peón, se cambian peones, pero antes de capturar directamente da este jaque, obliga al rey de Carlsen a retirarse a D2, dama por H4, torre D3, rey F8 y torre F3. Tras estos movimientos, dama D8 con nuevo jaque, rey E3 y como vemos con los dos peones que le quedan va avanzando pero muy despacito en grupo, no todos juntitos. Dama 5, rey F2 retirándose de posibles jaques, dama 7 no obstante con jaque, torre 3 queda la torre clavada, dama D7 se desclava y tras jugarse caballo G3 pues vamos a ver cómo va a avanzar. Dama D2, rey F3 y comentar que bueno, pues el tiempo estaban en torno a 3 minutos Carlsen, 4 minutos Nepomuk y con este incremento de 30 segundos pues lógicamente no tenía mucho para pensar, pero bueno, dama D1, torre 2 y tras estos movimientos dama B3 con nuevo jaque. La partida continúa con el rey retirándose a G2, dama B7 clavando un peón que está defendido también por el caballo y tras jugarse torre D2, dama B3 en la posición. Tras estos movimientos, torre D5, por lo tanto ya se intuye algún movimiento por parte de los peones, rey E7, torre 5 jaque, rey F7 y torre F5. Y es aquí donde, bueno, pues vuelve a avanzar un peón, ¿no? Se juega rey E8 y E5. Perfecto el movimiento que, aunque se esté dando un jaque por parte de las negras, lo pongo en rojo, no se puede capturar debido a que el caballo defiende en F5, ¿no? Dama A2, dando un nuevo jaque, el rey entra por H3 y la partida continúa con dama E6. La torre queda clavada, está defendida, rey H4, dama H6 con nuevo jaque y Carlsen está a un nivel espectacular. Caballo H5 defendiendo al peón de F4, la dama no puede capturar y bueno, pues para entrar por la parte de atrás la dama pues tiene que perder varios tiempos y parecía que no, pero una vez que han empezado a avanzar los peones pues ahí están. Tras estos movimientos se juega dama E7 y aquí Carlsen hace el mejor movimiento y es E6. Es tremendo, jugada número 133 y en caso de que capturen las negras, caballo G7, perdón, se está dando un jaque al rey y ganando la dama y con ello la partida. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega dama G6, torre F7 y rey D8, retirando Nepo el rey. Aquí, si pensamos en esta captura, pues nuevamente caballo G7 es jaque y bueno, pues está este peón para coronar. Lo podemos ver rápidamente, se puede ganar la torre, se puede ganar el caballo tras los cambios, pero tras estos movimientos rey G5. Si se centra la dama en esta posición, pues rey F5 y se espera que se retire o se eche para atrás para seguir ganando la posición y ganar la partida. No obstante, Nepo no cae en esta posición, juega dama G6, quizás viniendo por atrás, torre F7 y tras rey D8, retirándose, como decíamos, ya prácticamente visto para sentencia. Increíble F5 atacando a la dama, dama G1,
caballo G7 y en esta posición Nepomniachtchi decide abandonar tras 136 movimientos. Espectacular, un pelín largo el vídeo, pero yo creo que merece la pena. Brutal. El tema es que puede dar varios jaques al rey, pero iría progresando y bueno, pues finalmente escondiéndose en G8. Y a partir de que no hay más jaques, pues bueno, se siguen avanzando los peones y Carlsen gana el primer punto y da un vuelco a este campeonato del mundo, que ahora van a cambiar muchísimo las cosas, ya que tras 6 partidas, pues Nepomniachtchi tiene 8 matches finales para, bueno, conseguir o recuperar ese punto perdido y las cosas se van a poner muy interesantes. Chao.